Estimados hermanos y hermanas, una gran bienvenida para ustedes para un programa más de nuestro canal, Un Remanente Volverá. Por aquí nuevamente les saludo el hermano Jonathan Rubina. Bienvenida a todos los nuevos que se han suscrito al canal, han estado viendo las clases, algunos comentarios también que he recibido y he podido responder. Así que de mi parte nada más que agradecerles. ¿Qué vamos a ver esta semana? Vamos a ver un tema importante dentro del canal, porque el canal tiene la orientación de poder ver cómo funciona la tipología bíblica, los modelos o los patrones en el libro de Isaías y por ende en el libro de Mormón, que ya hemos repetido, que gira en torno a Isaías. Y he hecho mención considerablemente, en forma abundante, más que nada por decirlo, es con referencia a un siervo, ¿cierto? A alguien que aparece en el fin de los tiempos y que va a realizar una labor especial, que es la obra grande y maravillosa del fin de los tiempos, que es la restauración de la casa de Israel. Y por medio de esa restauración, el Señor también levanta adicional a este siervo, levanta un imperio del fin de los tiempos, el militarista, como lo he dicho, que es quien barre con los malvados y las personas que no quisieron arrepentirse cuando el siervo aparece. Entonces, como esto estaba por todo el libro de Isaías, fue para mí desafiante en cierta medida buscar un poco de recursos dentro de la iglesia al respecto de este siervo. Si alguien lo nombra, si alguien ha hecho alguna referencia. Y en el capítulo de hoy traigo un post o un estudio de un hermano llamado Víctor Ludlow. Él es un académico de Brigham Young. No vi bien la fecha de cuando sube este estudio, con algunas escrituras y con algunas interpretaciones de él, pero vamos a hacernos eco un poco de ello y también de las palabras del profeta José Smith, que les compartí el capítulo anterior con respecto a un discurso que dio en referencia a alguien del fin de los tiempos. Lo interesante de este personaje, de este profeta del Señor de los últimos tiempos, que de una u otra manera está bastante encriptado, ¿ya? Sus referencias, y también se le ha tratado de asignar un nombre específico, siendo que el Señor dice que está escondido, ¿ya? Y ese nombre específico se le ha tratado de entregar como que fue el profeta José Smith, como que es Juan el Amado o el mismo Señor, con algunos encabezados de las escrituras que tenemos. Entonces, el contexto, el objetivo del programa de hoy, más que justificar o tener un sesgo hacia mi postura con las escrituras o otras declaraciones que vamos a ir viendo, tiene que ver con poder compartirles de que la figura realmente existe, es real. Ya, si la queremos finalmente disimular o difuminar en que no es muy clara, clara va a depender de nosotros al final, ¿ya? Porque de una u otra manera todos tenemos la herramienta de ir y consultar directamente a nuestro Padre Celestial en oración, si efectivamente existe esta figura o esta entidad del fin de los tiempos. El haber confundido los roles, sobre todo la doctrina infravalorada de los gentiles en el libro de Mormón, nos ha llevado a caer en ciertos preceptos que escrituralmente no nos aclaran mucho los eventos antes de la venida del Salvador. Mucho de lo que ocurre en las escrituras tiene que ver netamente con el tiempo final, más que inclusive la restauración de la iglesia o estos 200 años de historia que tenemos. Vamos a partir con la presentación. La primera diapositiva es el registro oficial en inglés como parte del estudio del hermano que les mencioné, pero tengo en cada diapositiva una representación al español que vamos a ir leyendo y compartiendo. Dice, el rey David sigue siendo hoy una de las figuras más reconocidas del Antiguo Testamento. Su personalidad, sensibilidad espiritual, habilidades creativas, victorias militares y liderazgo lo llevaron a la cima de la popularidad. Tenía el potencial para convertirse en un rey ideal, pero su reinado se deterioró después de su adulterio con Betsabé y su implicación en la muerte de Urías. Sin embargo, la profecía afirma que se levantará un gobernante modelo en los últimos días del linaje de David. El profeta José Smith enseñó que el trono y el reino de David le serán quitados y entregados a otro llamado David,
en los últimos días, levantado de su linaje. Esto está en enseñanza del profeta José Smith, página 39. Y su base está en lo siguiente. Aquí está. ¿Okay? Este es un discurso del 10 de marzo de 1844, que fue el traje que revisé del móvil, el capítulo anterior, ya reportado por Wilford Woodruff. ¿Ya? Y desde aquí, de esta fuente original, es donde el hermano Victor Ludlow, que es donde estoy tratando de orientar un poco la presentación acerca de la figura de este siervo precursor de la segunda venida, ya él toma esto, y aquí está, en inglés. Si me deja traducir, yo creo que terminaríamos a lo mismo que acabamos de ver. Bueno, es la misma frase prácticamente. Dice, aunque David fue un rey, nunca obtuvo el espíritu y el poder de Elías y la plenitud del sacerdocio. El sacerdocio que recibió y el trono y el reino de David le será quitado y entregado a otro con el nombre de David en los últimos días. ¿Okay? Resucitado quiere decir levantado levantado de su linaje. Okay, perfecto. Entonces, volvemos a la presentación. Entonces, el hermano parte haciendo referencia al profeta José Smith y esta cita que tiene su base. El elder Orson Hyde, otro de los primeros elders de la iglesia, y su oración dedicatoria en el Monte de los Olivos, el 24 de octubre de 1841, profetizó que los judíos regresarían a Jerusalén y que en ese tiempo un líder llamado David, incluso un descendiente de los lomos del antiguo David, sería su rey. ¿Okay? Entonces tenemos estas dos declaraciones, como les dije, en el afán de buscar algún respaldo moderno acerca de esta figura. Ambos mencionan que el nombre técnicamente parece que su nombre es literal, David, cuando aparezca. Así como se profetizó en el libro de Mormón, el nombre para el profeta José Smith, ocurre lo mismo para esta figura. Entonces tenemos estas dos fuentes, el estudio que el hermano lleva a cabo. Luego sigue. Esta figura predicha corresponde a un siervo mesiánico prometido. Oseas, hablando poco antes de la pérdida de las tribus del norte de Israel, dijo que los israelitas regresarían en los últimos días y buscarían al Señor su Dios y a David su rey. Jeremías profetizó de la justicia futura de Israel y Judá y de David su rey, a quien yo, el Señor, les levantaré. Y ni siquiera está escrito, y pondré sobre ellos un pastor, el cual los apacentará, y él será su pastor, y yo, Jehová, seré su Dios, y mi siervo David, príncipe entre ellos. Analicemos ahora en profundidad estas escrituras. Acá están. Oseas 3, versículo 5. Después volverán los hijos de Israel, hablando de un recogimiento futuro, y buscarán a Jehová su Dios. Y aquí hace obviamente la separación, es decir, y a David su rey. Y temerán a Jehová y a su bondad en los últimos días. Entonces vemos claramente en el versículo al menos dos figuras, la de Jehová y a un David, su rey. Jeremías 23 dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, tenemos a una persona en la escritura, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey. El Señor mismo está diciendo que levantará a uno distinto de él, el cual será prudente y hará juicio y justicia en la tierra. En Jeremías 30 dice, sino que servirán a Jehová su Dios. Obviamente está de nuevo Jehová por un lado y a David su rey. ¿Quién levantó a David su rey? A quien yo les levantaré. En el mismo versículo explica que es el Señor quien levanta a este siervo. Ahora, puse aquí el encabezamiento del capítulo 30 de Jeremías. Acá. Porque el encabezamiento de ese capítulo dice, en los últimos días Judá e Israel serán congregados en sus propias tierras. David su rey, entre comillas, dice el Mesías, reinará sobre ellos. Ahora, ¿por qué coloco el encabezamiento? Porque quiero declarar, y es una opinión personal,
pero yo creo que no está muy lejana de un análisis no tan profundo. Los encabezamientos no son parte de las escrituras, eso todos debemos saberlo, pero muchas veces cuando los estudiamos, vamos a este pequeño resumen y nos predisponemos a ciertas cosas que vamos a investigar allí. Ahí dice que David es su rey, pero el versículo 9 dice claramente, sino que servirán a Jehová, su Dios, y a David, alguien separado, y eso lo respalda la escritura, Oseas 3:5, Jeremías 23:5, también con la misma forma de declarar a su siervo. Jehová presenta a David y que él se rige bajo su mando. En Ezequiel 34 algo parecido ocurre, dice, y levantaré sobre ellas a un pastor y las apacentará mi siervo David. Quiero que hagamos un hincapié en algo. El Señor nunca se ha nombrado a sí mismo siervo en las Escrituras. Siempre es el amo de la viña, el Señor de la viña, pero no se autodenomina como siervo. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, mi siervo David, él las apacentará y él será su pastor. Esto hace referencia al proceso de este personaje, de este profeta poderoso, que aparece y los lleva y apacienta sus ovejas, su casa. Dice en el 24 de Ezequiel 34, yo, Jehová, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. 24 dice, y mi siervo David será rey sobre ellos. En Ezequiel 37, versículo 24. Y mi siervo David, nuevamente, él declara a un siervo, no es él, será rey sobre ellos, y para todos ellos habrá un solo pastor, y andarán en mis juicios, y guardarán mis estatutos, y los pondrán por obra. ¿Se dan cuenta de la relación que tiene este siervo con el Señor? Que el Señor lo levanta para ese propósito, pero que él funciona bajo un pacto, que es el pacto davídico, donde este siervo del fin de los tiempos se convierte en un salvador sustituto temporal de asuntos temporales para el pueblo, para la casa de Israel, para llevarlo por un éxodo de vuelta a Sion, pero que responde a Jehová directamente. Entonces, la figura existe del fin de los tiempos. Estas denominaciones o asignaciones nos han confundido y por esto que esta enseñanza no está muy interiorizada en la cultura de los santos de los últimos días. Sigue el ensayo o la presentación del hermano. Hablando con José Smith, el ángel Moroni citó pasajes del Antiguo Testamento que hablaban de figuras significativas que estarían involucradas en el reinado milenario de Cristo. Como se profetizó en Isaías, parece que se habla de dos personas, una vara, que sale en Doctrina y Convenios 113, versículos 3 y 4. Ya vimos que mucho del perfil del profeta José Smith encaja en esa figura. Y una raíz, Doctrina y Convenios 113, versículos 6 y 5. Dice, un líder sobre quien se ha puesto mucho poder, esa es la vara. Y la otra, una persona con llaves especiales del sacerdocio. Algunos creen que estos líderes se encuentran entre las figuras mesiánicas de las que se habla en los rollos del Mar Muerto y en la literatura rabínica. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque tenemos esta figura de Elías, ¿cierto? Figura de Elías el profeta que vino y entregó las llaves para sellar al profeta José Smith. He visto algunos ensayos o también de este tipo de publicaciones que dan cuenta de que mientras el profeta Elías aparecía, el profeta José Smith para entregar estas llaves, en Jerusalén, al parecer, todavía tienen una silla en un lugar específico para la aparición de este Elías o este David de los últimos tiempos. Y daba cuenta ese ensayo que mientras se da cumplimiento a esta aparición de Elías, el profeta, ¿cierto? Entregando las llaves, pareciera que no se habían dado cuenta los judíos de que ya había venido este Elías que ellos esperaban. Pero acá nos confundimos un poco. Y esa afirmación también denota un poco las esperanzas del pueblo judío de esperar a este David, que fue el que esperaron cuando el Señor vino. Ellos aún no lo esperan, y yo declaro que el Señor no les va a fallar, porque Él llegará
Este es el David, es este personaje, este profeta al fin de los tiempos que ellos están esperando, que los va a llevar de vuelta hacia su Dios y los va a ayudar a reconocer a Jehová. Entonces, un líder sobre quien se ha puesto mucho poder es uno, la otra una persona con llaves especiales del sacerdocio. Para finalizar esta parte del estudio del hermano Víctor Ludlow, dice, aunque atributos nobles y poderes espirituales caracterizan a tales siervos mesiánicos, estas son palabras de él, las llevo tal como están. Jesucristo ejemplifica estas cualidades perfectamente. Jesús es el profeta, sacerdote y rey ejemplar. Se identificó como el profeta, como Moisés, y fue sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús es el rey de reyes más grande que todos los líderes de todos los tiempos. Algunos ven en Jesucristo el cumplimiento total de la profecía de un futuro David. Y este es un grupo enorme que cierra todo simplemente al Señor. Él vendrá a hacer todo, de principio a fin. Otros sienten que si bien los títulos y funciones del futuro rey davídico se aplican a Jesús, también habrá otro rey justo llamado David en los últimos días, un líder de los lomos de Isaí y por lo tanto de Judá. Y es así como lo declaran las Escrituras, las que vimos recién, no solo algunas. También está por Doctrina y Convenios, también está por el Libro de Mormón, por Isaías, ¿para qué decirlo? Y específicamente el libro gira en la trama del final de los tiempos, de la aparición de este siervo poderoso, de su antagónico, un tirano, el anticristo, ¿cierto? Que destruye naciones. Y luego de conquistar el mundo, va y quiere atacar Sión, cuando el siervo ya la haya constituido junto con los que llegaron allí. Entonces, si queremos cerrar las profecías, lo podemos hacer, pero he visto y he recibido un testimonio personal, siempre hablo desde el punto de vista personal, hermanos y hermanas, de que las profecías no se pueden cerrar a uno, dos, tres o inclusive más cumplimientos. Todos cumplen funciones preparatorias para un evento final grande de los tiempos. Así como algunos cumplen funciones como un Elías. Elías preparatorio, Elías para restaurar, y así, hasta que llegue un final restaurador. O sea, alguien que restaure todas las cosas finalmente. Recuerda las palabras del profeta, nuestro profeta, el presidente Nelson, ¿okay? Que la restauración es continua. Y vendrán cosas. Debemos estar preparados. Y esto también supone el libro de Isaías, hermanos, supone mucho el no, a ver, el poner en contexto un poco cosas que hemos dado por aprendidas y por hechas. Y nos cuesta muchísimo sacar patrones de enseñanza en la vida normal. Saquemos la iglesia en la ecuación. En nuestra vida normal, si tenemos un hábito y un patrón que nos cuesta cambiar, va a ser difícil que alguien lo haga por nosotros o solamente diciéndonos o enseñándonos, salvo que tomemos verdaderamente la intención y el deseo de querer cambiar ese hábito o actitud. Para el caso de la enseñanza entre los evangelios es lo mismo. ¿Ya? Hay cosas que se han asimilado de tal manera que no damos cabida a nada más. Como decía Nefi, su palabra ya ha sido entregada. Para identificar positivamente al siervo, primero debemos identificar su misión. Algunos especulan que esta persona es el Salvador, otros, como José Smith, Juan el Amado. Lo importante es primero descubrir qué dicen las escrituras sobre él y ver quién encaja, en lugar de textos de prueba de las escrituras basados en nuestras propias teorías favoritas. Los enlaces de palabras ilustran que este siervo comienza su ministerio en el día del juicio, o tiempo de tribulación. Es ahí cuando aparece. Es un tiempo muy cercano a la segunda venida, justo antes de la segunda venida, como dice acá el texto. También sugieren que este día será el día de gran separación entre los justos y los malvados. Los malvados son quemados mientras los justos continúan edificando Sion. Esto mismo ocurre en la iglesia de Jesucristo en los santos últimos días. Va a haber una gran separación, una gran división cuando aparezca, de quienes le crean y quienes no. Se sigue que Dios esconde a su siervo del mundo y lo mantenga en secreto hasta que llegue su hora. Lo mismo que hizo con Jesús, hasta que llegó su hora. Se aplica a todos
excepto a ciertos iluminados que no pueden esperar para decirles a todos quién es el siervo, haciendo de Dios un mentiroso. El nacimiento del siervo por la mujer Sión, su llamado cuando el pueblo de Dios se pone de parto, no ocurre hasta que el dragón gobierna y la mujer Sión huye al desierto para escapar de la opresión. Apocalipsis 12, 3, 6. Como Dios nos ha dado modelo en todas las cosas, para que no os engañéis, porque Satanás está en la tierra y sale engañando a las naciones. Satanás se le apareció al mismísimo profeta José Smith en su oración para pedir revelación. Satanás se le apareció al mismísimo Moisés, incluso le pidió que lo adorara. Se le apareció al Señor, lo tentó. Y pensamos que en toda la historia de nuestra amada iglesia, que es verdadera, doy testimonio de ello, que es verdadera, eso no me pierdo en lo absoluto. Él no intervino para que precisamente una de las piezas principales que tuviéramos que entender con mayor claridad para empoderarnos por derecho, por las bendiciones que recibimos por el convenio para la segunda venida, en cuanto a los eventos que vendrán, no intervino para poder confundirnos finalmente. Porque esto no es un pan de cada día, no está en la superficie, que podamos seguir y definir que aparecerá alguien de este tipo, con este poder. No existe ningún patrón bíblico con respecto al profeta José Smith para asumir una misión adicional en la tierra que implique ser desfigurado físicamente, de tal manera como para requerir un milagro de curación. ¿Por qué saltamos esta parte? Porque en Isaías 52:14 da cuenta que el siervo, este siervo cuando aparece es desfigurado, ¿ya? A tal punto de que es muy difícil reconocer como humano, imagínense. Es desfigurado y el Señor lo cura, lo sana. Y esto sale en 3 Nefi 21:10, que ese es el siervo del que habla el Señor en ese capítulo. Espérenme ahí. Mira, analicemos estos versículos. 9, en 3 Nefi 21. Está hablando el Señor, hermanos y hermanas. Está hablando Él mismo. Que muchos pensamos que a veces 3 Nefi son unas series de enseñanzas no interconectadas. Y es al revés. Es una serie de patrones y enseñanzas para un objetivo. El Señor dice, Él mismo, porque en aquel día hará el Padre, por mi causa, una obra que será una obra grande y maravillosa entre ellos. Hay un capítulo completo que dediqué a entender un poquito más el contexto de qué es una obra grande y maravillosa y cómo se ha usado ese término en otras épocas, sobre todo en el libro de Mormón. Sigo. Una obra que será una obra grande y maravillosa entre ellos, y habrá entre ellos quienes no lo creerán cuando un hombre se lo declare. Es este siervo. Mas he aquí, la vida de mi siervo, nuevamente, insisto, el Señor no se declara él mismo como siervo, por tanto no entra en la ecuación de que es él mismo quien ejecuta esta labor, esta misión de precursora de su propia venida. Mas he aquí, la vida de mi siervo estará en mi mano, por tanto no lo dañarán, aunque sea herido por causa de ellos. No obstante, yo lo sanaré, porque le mostraré que mi sabiduría es mayor que la astucia del diablo. Te acontecerá, pues, que los que no crean en mis palabras, que soy Jesucristo, las cuales el Padre hará que Él, el siervo, lleve a los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Con el convenio en los últimos días, nosotros, miembros de la Iglesia de Jesucristo, los santos, los últimos días, tenemos la primogenitura de Efraín, no hay duda. Y le otorgará el poder para que las lleve a los gentiles. Se hará aún como dijo Moisés, serán desarraigados dentro de mi pueblo, que son del convenio. Entonces, si no creemos en las palabras de este siervo, del fin de los tiempos, ¿ok? Cuando declare las cosas nuevas que estaban ocultas en nosotros, cuando traiga las cosas mayores. Recordemos que en Doctrina y Convenio 84, versículos 54 al 59, si no me equivoco, el Señor advierte que estamos bajo condenación por no haber tomado de manera
solemne el libro de Mormón. El Señor declara que también nos llegó las cosas menores porque iba a probar nuestra fe. Y aquí está este grupo de los gentiles otra vez, también lo comparto en programas anteriores. Si es un punto central porque es el pueblo al que el Señor le entregó el Evangelio al fin de los tiempos. Entonces dice que aquellos que no le crean van a ser desarraigados de entre los de mi pueblo que son del convenio. No se puede desarraigar a alguien que no haya recibido un convenio. Es imposible. Entonces insisto en lo mismo que he visto en el programa. Esto deja fuera de la ecuación a la gente que no es miembro de la iglesia verdadera. Si esta vez somos a nosotros, por qué queremos, como le digo a algunas personas, es como una bola de béisbol, le queremos meter un home run y mandarlo fuera? Porque las cosas positivas, los cumplimientos de las profecías sí aplican a nosotros, las negativas no. O sea, el pueblo mismo del convenio de Israel cayó en transgresión. Otros pueblos también, los jareditas, los nefitas, y nosotros somos infalibles, hermanos, hermanas. Cuando la escritura está llena de advertencia a nosotros, bajo la denominación del rol correcto de gentiles, que hemos sido asimilados a otras naciones, como descendiente de Isaí, así como de José, a quien por derecho pertenecen el sacerdocio y las llaves del reino, para estandarte y para el recogimiento de mi pueblo en los últimos días, el siervo de Dios de los últimos tiempos anuncia la venida de Jesús, reúne a la tribu de Israel, construye el templo, y como Josué, un efraimita, pelea la guerra de Israel y designa sus herencias. Al igual que Isaías, José Smith nombró al siervo de Dios de los últimos tiempos David. Aunque David era un rey y nunca obtuvo el espíritu y el poder de Elías ni la plenitud del sacerdocio, y el sacerdocio que recibió y el trono y el reino de David le serán quitados y dados a otro llamado David en los últimos días, levantado su linaje. Aunque estropeado por enemigos, el siervo no muere, sino que vive para repartir el botín con los poderosos. Al igual que los tres discípulos nefitas de Jesús, tercer Nefi 28, versículo 3 al 17, vemos eso. Después de ser llevados a Dios y a su trono, y regresar como un ser trasladado, el siervo de Dios ciertamente se parecerá a la descripción de Doctrina y Convenios 85:7, que dice: y sucederá que yo, Dios el Señor, enviaré a uno poderoso y fuerte, con el cetro de poder en su mano, revestido de luz como un manto, cuya boca hablará palabras, palabras eternas, mientras que sus entrañas serán una fuente de verdad, para poner en orden la casa de Dios y para disponer por sorteo las heredades de los santos cuyos nombres, junto con los de sus padres e hijos, estén inscritos en el libro de la ley de Dios. Brigham Young ofreció un marco de tiempo para el momento en que ocurrirían estos eventos. Hermanos, esta iglesia será conducida al mismísimo borde del infierno por los líderes de este pueblo. Entonces Dios levantará o revestirá a aquel poderoso y fuerte del que se habla en la sección 85 de Doctrina y Convenios, para salvar y redimir a esta iglesia. Brigham Young, Conferencia de Provo, Bowery, 24 de agosto de 1867. El hecho de que Jehová dote de poder a su brazo, su siervo, que es un nombre en clave, constituye el acto fundamental en la secuencia de este drama del fin de los tiempos. Esa es la pieza del rompecabezas que creo que falta. Falta más difusión, que creo que es la razón por que el Señor definitivamente nos mandó a buscar las palabras de Isaías. De hecho, en Tercer Nefi 23, lo voy a buscar acá en el móvil, un poco más rápido. Cuando el Señor nos manda a escudriñar las palabras de Isaías, en el versículo 2 da una comisión específica. Dice: pues él, Isaías, ciertamente habló en lo que respecta a todas las cosas concerniente a mi pueblo, que es de la casa de Israel. Por tanto, es menester que él hable también a los gentiles. No ocuparon tanto tiempo las planchas, lo difícil que era escribir y conseguir metal a un grupo específico llamado gentiles, que no seamos nosotros.
El Señor mismo hace énfasis en ello en 3 Nefi 21. La forma en que los gentiles reciben el mensaje del siervo determina, en última instancia, su destino. El Salvador lo declara explícitamente en 3 Nefi 21. Si escuchan al siervo, podrán ser contados en la casa de Israel y participar en un éxodo a Sión en los últimos días. Así se llega a Sión. No hay otro patrón. Es un éxodo. Sin embargo, si no lo hacen, serán destruidos. Esto se muestra tipológicamente a lo largo de las Escrituras. En el libro de Mormón vemos esto con la destrucción de los nefitas y los jareditas, después de que ambos grupos se volvieron sumamente malvados. En el Antiguo Testamento vemos que el reino del norte de Israel fue destruido por Asiria y el reino del sur quedó desolado por el rey de Babilonia. Todos estos son tipos, o sea, modelos de advertencias implícitas para la iglesia del Señor de los últimos días. Es lo que le decía recién. Todos estos pueblos tuvieron problemas. El Señor declara estos problemas de por qué llegaron a ese punto que tuvieron que ser destruidos, pero resulta que para nosotros no es nada de eso. Y el Señor es lo que nos ha querido advertir una y otra vez a través del estudio profundo de las Escrituras, de buscar, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. La mayor parte de la iglesia no pasará esta prueba. Quizás sea por eso que el presidente Brigham Young declaró, cuando Cristo visite nuevamente esta tierra, vendrá para purgar completamente su reino de la maldad y como gobernante de las naciones, para dictarlas y administrarlas como heredero del reino. Y los gentiles estarán tan equivocados con respecto a su segundo advenimiento como lo estaban los judíos con respecto al primero. Entonces, para ir finalizando la clase, objetivo de la clase es solamente eso, que la figura existe, es real. No es preponderante en nuestros manuales, en nuestros estudios dominicales. No, no lo es. Se le ha asignado roles tratando de cerrar, como es de costumbre, las profecías del Señor, no viendo en contexto todo el tapiz. Sin Isaías, que es la llave de todo, las escrituras, es imposible que lleguemos a contextualizar cuando se refiere el Señor a este mismo siervo en Doctrina y Convenios, en el libro de Mormón, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, obviamente, a través de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas. Para finalizar, las palabras del hermano Abraham Gileadi, erudito sud, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, quien dedicó toda su vida a descifrar a Isaías y entregar toda esta información con respecto a sus patrones, modelos, enseñanzas que yo he llevado a prueba personalmente a Dios con un estudio diligente al respecto. Él dijo, la política más segura para garantizar que la gente reconozca al siervo es buscar las palabras de Isaías y también las de Jeremías y Ezequiel que mencionan al David del fin de los tiempos. Estos predicen su venida al fin del mundo y muestran que su misión es de naturaleza tanto temporal como espiritual, al restaurar las 12 tribus de Israel como preparación para la venida de Jehová, Jesús, a reinar sobre la tierra, y que esta es su misión. Por tanto, distinta de la de Jesús, que era espiritual y única, porque no hay nombre dado bajo el cielo por el cual el hombre pueda ser salvo mediante nuestro Salvador Jesucristo. Por tanto, repito, distinta de la de Jesús, que era espiritual, y distinta de la de cualquier profeta de los últimos días. Sé sin ninguna duda que podemos obtener respuestas a este interrogante. Santiago 1.5 es el ejemplo perfecto. Lo repito casi en cada programa. Vayan ahí. Si hay dudas, si esto mueve ciertas enseñanzas, es normal. Pero no demos vuelta a la espalda al Señor. Al contrario, girémonos a Él y preguntémosle si efectivamente solo un remanente volverá, si efectivamente aparecerá un siervo del fin de los tiempos, y muchos le rechazaremos, u otros le aceptaremos, y que aquellos que acepten saldrán con él a un éxodo, tal como el patrón de Moisés,
porque el Señor extendería su mano por segunda vez. La primera vez lo hizo con Moisés liberando al pueblo de Israel de Egipto. La segunda vez lo hará con un siervo del fin de los tiempos, con la misma manera. El profeta José Smith lo tenía muy claro, Brigham Young lo tiene muy claro, Orson Hyde cuando dedicó también el templo, pero no quiero que solamente respaldar mi postura como un cejo. Dejo esas evidencias a ustedes, hermanos y hermanas. Gracias por seguir el programa. El objetivo es que al menos siempre fue que así como yo llegué a esto, al menos alguien en la esfera mundial que pueda estar escuchando estas palabras pueda sentir el deseo de ir a investigar por sí mismo estas cosas. Así que les extiendo una despedida cordial a todos, que tengan una muy buena semana y que les vaya muy bien y nos estamos viendo la próxima. Compartan el canal Las Enseñanzas. Sé que ver un capítulo específico puede ser medio confuso, pero aquellos que pueden dar el tiempo de verlo, la secuencia y cómo estos se entrelazan y se interconectan, podrán comprender mejor lo que se enseña aquí. Así que adiós, hermanos y hermanas. Los mejores deseos para ustedes esta semana. Adiós.